solo versículo es el que quiero compartir con vosotros esta mañana. Como recordaréis, hace ya algún tiempo compartí con vosotros Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17, en los cuales pues vimos que el Evangelio es la mejor noticia que le puede pasar a las personas, y los que somos hijos de Dios, pues sí lo entendemos. El que no es hijo de Dios no lo entiende. Pero claro, hay que seguir leyendo. Y vemos que el versículo 18 nos presenta en profundidad la condenación del hombre, la cual empieza en el versículo 18 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20. Y si nos damos cuenta, este versículo 18 empieza con una afirmación equívoca de lo que es la ira justa de Dios. Vemos que el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La idea de un Dios lleno de ira va pues en contra de muchos pensamientos de esta naturaleza humana que está caída, e incluso sigue siendo piedra de tropiezo para algunos cristianos, entre comillas. Pero gran parte de ese cristianismo que hablo yo de entre comillas, hablan solamente de esa vida abundante en Cristo, del gozo, de las bendiciones de salvación, de la paz con Dios que trae la fe en Cristo. Y es cierto, hermano, todos esos beneficios vienen como resultado de una fe verdadera. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Constituye esto el cuadro completo del plan de salvación de Dios? Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que se planteó para acudir a Cristo. Pablo quería, en ese momento, quería que ellos entendieran lo que es en realidad estar bajo la ira de Dios, antes de pasar, por supuesto, a ofrecerle esa ruta de escape que hay para salir de la ira de Dios. Si nos damos cuenta, esta es una forma de abordar el asunto y tiene un sentido lógico. Una persona no puede apreciar las maravillas de la gracia de Dios hasta que conoce de cerca su exigencia perfecta de la ley de Dios. Tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por sí mismo, eso está claro. Las personas no pueden apreciar el perdón de Dios hasta que se hayan enterado las consecuencias eternas de los pecados, aún sabiendo que tienen que ser castigados, necesitan también ser perdonados. Y hermanos, estamos hablando de la ira de Dios. La palabra ira en el griego se refiere a una indignación invariable y establecida, no a un tipo de enojo momentáneo, emocional, a veces descontrolado, el cual los seres humanos somos tan propensos, ¿o no? No. La ira de Dios es invariable y está establecida. Por eso, hermanos, los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina total. Si Él no tuviera ese enojo e ira justo, entonces no sería un Dios de amor lleno de gracia. Tenemos que saber que Él aborrece con perfección
en la misma medida que ama con perfección. Él aborrece con perfección igual y a la misma medida que ama con perfección. Dice el Salmo 45, versículo 7, amando perfectamente la justicia y odia perfectamente la maldad. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, que se incluye ahora dentro de este mundo evangélico, es que se ha dejado de hablar, se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios. Es más bonito decir lo demás, es más bonito hablar del gozo, hablar de las bendiciones, que hablar de la ira de Dios. Y la condenación que trae sobre todo los que tienen pecados sin perdonar. Hermano, el Evangelio, decía un hermano cuando estuve en las conferencias, Steve Larson decía, el Evangelio está mutilado y es sensiblón. Se presenta con mucha, que es como se está presentando en la actualidad, sensiblón, mutilado, y está muy apartado del Evangelio que Jesús y el apóstol Pablo proclamaron en su época. Esto nos tiene que hacer reflexionar. La Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hacen constante énfasis en la ira justa de Dios en contra de quienes lo menosprecian, hermanos. La Biblia dice que Dios hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora voy a dar una serie de versículos antes de ahondar para que nos demos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no habla de la ira de Dios. ¿Habéis oído hablar mucho de la ira de Dios? Algo, ¿no? Ahí también, no todos son jauja. Por eso, hermano, el salmista prosigue con este apercibimiento en el Salmo capítulo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El Salmo 76, 6 y 7 dice, a tu represión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos, tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El salmista recuerda al pueblo de Israel que fue infiel, las cosas de Dios, lo que habían hecho al pueblo egipcio. De esa manera, el Salmo 78, versículos 49 y 58 y 51 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Los profetas hablaron también mucho de la ira de Dios. Isaías declaró en el capítulo 9, versículo 19, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Jeremías también en 7:20 lo proclama. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre su lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Dios también advirtió a su pueblo en Ezequiel capítulo 7, versículo 19, ni su plata ni su oro podrán librarlo en el día de furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán su extraña, porque ha sido tropiezo para su maldad. Hermano, de manera bien conocida por todos, Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas. Tenemos los días de Noé, cuando destruyó toda la tierra, toda la raza humana, excepto 8 personas, Génesis capítulo 6 y 7. Varias generaciones después, Noé, la confusión de lengua, los hombres se dispersaron por toda la tierra.
por haber tratado de construir una torre idólatra para llegar al cielo. Génesis 11 del 1 al 9. En los tiempos de Abraham destruyó Sodoma y Gomorra, dejando solo la familia de Lot. Génesis 18 y 19. Destruyó al faraón, como todos sabemos, y su ejército en el mar mientras que perseguía a los israelitas. Él derramó su ira contra reyes paganos como Nabucodonosor, Daniel 4, o Belsasar, Daniel 5. Es más, hermano, incluso llegó a derramar su ira contra algunos de su propio pueblo, como es el caso de Aarón y María, hermanos de Moisés, por poner en duda las revelaciones de Moisés recibidas de parte de Dios. Números capítulo 12, versículos del 1 al 10. La ira de Dios, hermanos, queda demostrada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con la máxima claridad, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará hasta el final de los tiempos. Hermanos, el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y la gracia de Dios, pero también habla con tono enérgico, con un tono fuerte del enojo y de su ira. Las reconfortables palabras de Juan, que todos conocemos, que creo que es el primer versículo que nos aprendemos todos, el cual tenemos ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero seguimos leyendo un poquito más adelante. Juan, capítulo 3, versículo 36. Vemos una advertencia. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más adelante, si seguimos leyendo en la epístola a los romanos, Pablo se enfoca nuevamente en la ira de Dios, declarando: Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. El apóstol le advirtió también a los corintios que cualquiera que no amara al Señor Jesús quedaba maldecido por toda la eternidad. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. En Efesios capítulo 5, versículo 6, también nos lo vuelve a decir. También advierte a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero él aseguró a los creyentes perseguidos de Tesalónica que Dios le traería alivio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es necesario reconocer e identificar la enfermedad antes de que tenga algún sentido la cura. Tenemos que saber antes la enfermedad para después poder hacer esa cura. De la misma razón, las Escrituras publican las malas noticias antes que las buenas también, hermano. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes que la gracia de su perdón a los pecadores. Una persona, y es así, hermano, no tiene razón alguna para buscar a Dios, para buscar la salvación, si no sabe que está condenado. No tiene razón para desear una vida espiritual, si no se ha dado cuenta que está muerto espiritualmente.
tenemos una única excepción en todo esto, hermano. Jesucristo. Todo ser humano, desde la caída, ha nacido bajo la condenación, porque cuando Adán y Eva cayeron, se pasó la sentencia divina contra todos los pecadores, como bien nos dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermano, y ahora sí vamos a entrar en este versículo 18. Fijaros, hermano, en un solo versículo, Pablo presenta 6 facetas que caracterizan la ira de Dios. 6 facetas que caracterizan la ira de Dios. Vamos a ver su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance y naturaleza y su causa. Fijaros, hermano, el carácter de la ira de Dios. Comienza el versículo y dice, porque la ira de Dios. En primer lugar, hermano, el carácter de la ira de Dios puede verse en el hecho de que es un Dios divino. Proviene de Dios mismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que es diferente a cualquier cosa que nosotros conozcamos en el mundo actual de la ira, que no tiene nada que ver, que es totalmente distinto. La ira no es como el enojo humano, hermano, que siempre está machacando, que siempre se está distorsionando. La ira de Dios siempre es completamente justa. Y esto tenemos que tenerlo bastante claro, hermano. Él nunca se sale de sus casillas. Él nunca pierde su buen genio. Nosotros lo perdemos, hermano, yo lo pierdo. No sé si vosotros, creo que todo se pierde. Tenemos un Dios que es completamente justo. No debe sorprendernos, entonces, que Dios aborrezca el pecado, siendo algo tan distinto a Él y tan contrario a Él. ¿Por qué? Porque eso ataca contra su santidad. El necio, además, hermano, somos a veces necios, y además no es bíblico tratar o comparar o medir a Dios con estándares humanos como a veces queremos hacerlo. Hermano, el enojo humano siempre es despreciable y siempre es celoso. El enojo de Dios no es como una rabieta caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Qué gran diferencia hay, ¿eh? Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el mal. La santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ve a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío, al más justo que es. Pablo declara también: el amor no puede tolerar lo que no sea santo, por cuanto no se goza de la injusticia. Primera de Corintios 13, 6. Hermanos, todos sabemos, Jesús purificó el templo en 2 ocasiones, debido a que estaba indignado con los cambistas y también con los vendedores de sacrificios que estaban haciendo en la casa de su padre. Y en la casa de su padre, estaban haciendo una casa de mercado y una cueva de ladrones. Lo podemos leer en Juan capítulo 2 y también en Mateo capítulo 21. Vemos como él estaba enfurecido de que la casa de su padre fuera deshonrada de esta manera fragante. También tenemos, hermanos, Jeremías reconoció lo justo del castigo de Dios sobre ellos. Y lo vemos en Lamentaciones, que dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblos todos,
y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Acán, otro hermano, reconoció que el castigo que estaba a punto de recibir era justo y recto. Al confesar Acán delante de Josué que se había guardado parte del botín de Jericó, que debía de haber sido reservado para el Señor. Josué capítulo 7, versículos del 20 al 25. Entonces, hermanos, vemos que parte de la perfección de Dios consiste en todo tiempo esa clase de furor. Consiste en tener todo el tiempo esa clase de furor. El tiempo de la ira de Dios, sigue diciendo el versículo, que se revela. En segundo lugar, hermano, el tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela. Una traducción más acorde o más precisa es constantemente revelada. Y revelar tiene un significado básico. Y ese significado tan básico que tiene es descubrir, sacar a la luz y dar a conocer. La ira de Dios siempre ha sido revelada a la humanidad caída, siempre ha sido revelada a los pecadores y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de la Escritura, como hemos podido ver. La primera vez que fue revelada, ¿dónde fue? Fue revelada en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron. ¿Por qué? Porque creyeron a la serpiente más que lo que le había dicho Dios. De inmediato, ¿qué fue lo que pasó? Se pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y todos sus descendientes. Y es más, hasta la tierra misma fue maldecida como consecuencia de ello, a un nivel absolutamente superior. La revelación suprema de la ira de Dios fue la que derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario, cuando Jesús tomó sobre sí el pecado de todo el mundo, soportó la fuerza plena de la furia divina como castigo de ello. Hermano, Dios detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo por él, hasta el punto que tuvo que permitir que su Hijo, amado y perfecto, fuera condenado a muerte como el único mediador por lo cual todos los que estábamos caídos pudiéramos ser redimidos de la maldición del pecado. Fijaros hasta qué punto, hermano. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿por qué tanta gente malvada prospera a pesar de que pareciera como si pudiera hacer mal en un medio totalmente impune? Hermano, la ira de Dios tarda en derramarse. ¿Y por qué tarda? Porque ese vaso de ira se va llenando cada vez más. Y ese vaso se está almacenando y esa ira para el día venidero. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En tercer lugar, la fuente de la ira de Dios, sigue diciendo el versículo, desde el cielo. La ira de Dios es enviada desde el cielo. A pesar del poder actual que tiene Satanás como príncipe del aire y el príncipe de este mundo, la tierra en última instancia está dominada por el cielo. Y es donde Dios en su trono
el cual su ira se hace manifiesta constantemente y dinámicamente en este mundo de hombres. Pablo habla con frecuencia acerca de la ira, indicando un tiempo o tipo de ira específico. Romanos 3:5 dice que da castigo o que inflige la ira. En el capítulo 5 habla de nosotros, seremos salvos por la ira de Dios por medio de Cristo. En el versículo 12 habla de dejar lugar a la ira de Dios. En el 13, los creyentes estando en sujeción a Dios. Y en la carta a los Tesalónicas asegura Jesús a los creyentes que los libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Hermanos, el cielo revela la ira de Dios por 2 vías: mediante su orden moral y a través de su intervención personal. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces permanecen y gobiernan este funcionamiento. Así como una persona cae al suelo desde un edificio, de igual modo cae el juicio de Dios cuando se desvía de la ley moral de Dios. Ese es un tipo de ira incorporada, porque cuando una persona peca existe una consecuencia implícita que tiene lugar de forma inexorable, de forma activa, hermano. En ese sentido, Dios no está interviniendo específicamente, sino que está dejando operar la ley, causa-efecto moral. La segunda forma como Dios revela su ira es a través de su intervención directa y personal. Él no es una fuerza cósmica impersonal que puso en marcha el universo para que siguiera su propio curso y deshacerse o desentenderse de todo. Hermano, la ira de Dios se ejecuta con exactitud, de conformidad con su voluntad divina. El Antiguo Testamento emplea diversas palabras hebreas para transmitir la idea de un carácter altamente personal. Por eso, hermanos, en Éxodo capítulo 15, versículo 7 dice: una ira ardiente y feroz. David en el Salmo 7:11: Dios es juez justo y Dios está aireado contra el impío todos los días. La palabra aireado significa echar espuma por la boca y se emplea más de 20 veces en el Antiguo Testamento, con frecuencia para hablar de la ira de Dios. Bien sea que se provoque la ira de causa y efecto, la ira como tal, hermanos, tiene su origen en el cielo. Ahora, el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Sigue diciendo el versículo: contra toda impiedad es justicia de los hombres. Aquí vemos el aspecto 4 y 5 de la ira de Dios, que tiene que ver con el alcance y la naturaleza. La ira de Dios es universal porque se descarga contra toda persona o sociedad que la merezca. Ninguna sobreabundancia de buena voluntad, de buenas dádivas a los pobres o de ayudar a los demás, ni siquiera de servicio a Dios, nos va a eximir a una persona de lo que Pablo denota con la expresión toda. Como explica después con mayor detalle, a judíos y gentiles, todos están bajo pecado, todos pecaron, como ya hemos leído, y están destituidos de la ley de Dios. Obviamente, algunas personas son mejores que otras a nivel moral, pero hasta la persona más íntegra de todas está lejos de alcanzar el estándar de justicia perfecto establecido por Dios.
Nadie escapa a esta realidad, hermano. La bondad relativa del hombre, comparada con el parámetro perfecto de Dios, pues la podemos ilustrar de la siguiente manera. Un intento hipotético. Vamos a pasar de un salto de un lugar a otro. De un salto vamos a pasar de la playa de Almería a la playa de Mallorca. Podemos hacerlo de un salto, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Ángela ahora ni siquiera podría dar un paso, ni podría dar un salto, Ángela, ahora mismo. Muchos otros saltaríamos 1 metro o 2. Algunos contados atletas ya saltarían entre 7 y 8 metros. No obstante, el salto más alto que pudiéramos hacer no serviría para nada. Apenas cubriría esa fracción que identifica la distancia que hemos puesto. Hermano, la persona más moral tiene la misma posibilidad de alcanzar la justicia de Dios con sus propias fuerzas. El que mejor atleta, como hemos dicho, no puede hacer ese salto mayor. Por eso, hermano, todos, sin excepción, estamos descalificados y destituidos de la competición. El segundo énfasis de esta frase está en la naturaleza de la ira de Dios. No es como la furia de una persona demente, como aquella que veíamos en el telediario, uno con la motosierra para el otro. No es una demente que descarga indiscriminadamente, sin importar si resulta herido o muerto. Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona que procura vengarse de otra, por una falta cometida. El enojo, hermano, de Dios es reservado y dirigido únicamente al pecado. Hay dos palabras asebias que quiere decir impiedad y adiquia, injusticia, son sinónimos. La primera palabra hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Dios está aireado debido a que los hombres son pecadores y son su enemigo. La impiedad se refiere a una falta de reverencia y adoración debida a Dios, al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Hermano, si nos damos cuenta, la injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero la majestad de Dios y después su ley. Los hombres no actúan rectamente porque no están relacionados correctamente, no hay una relación correcta con Dios, quien es la única medida y fuente de rectitud. No tienen esa relación correcta con Dios. Es inevitable que la impiedad, ¿a qué conduce la impiedad? A la injusticia. Puesto que la relación del hombre con Dios está totalmente errada, está totalmente cerrada. Su relación con los semejantes, con los demás, también vemos que es incorrecta. Los hombres tratan a los demás hombres como si fueran superiores. Si hay que pisar, se pisa. De la misma manera, hermano, trata a Dios. La enemistad del hombre con sus semejantes, ¿por qué se origina? Por estar enemistado con Dios. El pecado, hermano, es la única cosa que Dios odia. Él no odia a las personas porque sean pobres o porque sean ricas, porque sean sencillos o porque sean inteligentes, porque tengan talento o porque sean amables. Él solamente odia el pecado que esas personas practican por naturaleza.
Eso es lo que el Señor odia. El pecado que se practica por naturaleza, y el pecado, hermano, acarrea su ira de forma inevitable. Y en último lugar, dice, era la causa de la ira de Dios, que detiene con injusticia la verdad. Pero ¿cómo es posible? Preguntamos, que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallos morales y espirituales, y que esté tan irado al respecto, cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios. Hermanos, la respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistirse a Dios. Esta frase se podía traducir: quienes constantemente tratan de aferrarse con firmeza a su pecado. La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre, que toda persona tiene en su interior ese deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Pablo declara en el siguiente versículo 19, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de la existencia y naturaleza santa. De todas maneras, el ser humano tiende a resistir y a contradecir esa evidencia. Hermano, por muy escasa que sea esa evidencia, vemos que incluso estando el Señor Jesús hablando con ellos, les pasó. Dios garantiza que cualquier persona que le busque lo va a encontrar. Me buscaréis y me hallaréis. Pero ¿cómo hay que buscarlo? Hay que buscarlo de corazón, con corazones humildes. No obstante, los hombres no tienen esa inclinación natural de buscar a Dios. Y hermano, esa verdad quedó demostrada aún cuando tuvieron a Dios cara a cara. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendida. Es decir, hasta el propio Señor, delante de él, le daban la espalda. David había proclamado cientos de años atrás, dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo, porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así lo haría responsable de rendir cuentas de sus pecados, a los cuales aman y a los cuales no quieren renunciar. Toda persona, sin importar que tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o que la proclamación del Evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios, que le es evidente tanto en su interior como en su alrededor. Por eso, hermanos, los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia. Están bajo la ira y condenación de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amarán más las tinieblas que la luz. Y por esa misma razón, y termino, Dios está aireado contra el impío todos los días. Salmo 7:11.
Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a llevar una vida recta de verdad, a tener ese carácter que tiene nuestro Dios, el cual vemos que el enojo que tiene siempre es un enojo justo, no es como nuestro enojo. El enojo de Dios es un enojo y una ira justa. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.